¿Qué tal equipo? ¿Cómo están? Bueno, a modo de cierre de nuestro estudio del libro Los Hechos, quiero compartir este audio con ustedes, con quienes estuvimos reflexionando varias semanas en esta interesante y tan edificante nueva mirada del libro de los Hechos. Y estoy un poco analizando la cuestión de cómo seguir porque nos gustaría empezar con el estudio de Primera de Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses. Y como venimos reuniéndonos cada 15 días, puede que esto vaya muy para largo. Está bien que decidimos tomarnos el tiempo y hacer las cosas con tiempo, tranquilo, sin apuro. Pero bueno, también es verdad que cada 15 días en la reunión de iglesia que tenemos en casa, a veces no se da para poder profundizar en el texto, para poder extraer las enseñanzas lo mejor posible. Pero bueno, no tengo todavía definido cómo podemos continuar, cómo podemos darle curso a esto de seguir reuniéndonos como iglesia y también seguir estudiando la palabra de Dios juntos. La intención era esa, ¿no? Que cada vez que nos reunamos nos metamos en los temas que estamos estudiando, pero noto que no nos da el tiempo para poder reflexionar juntos y participar todos en esta reflexión para aprovechar al máximo lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, dicho esto, que no lo tengo definido todavía, pero que lo estoy pensando, quiero a modo de cierre compartir con ustedes lo que creo yo llegamos a la conclusión de que Hechos de los Apóstoles en realidad es un manual de estrategia misionera. Es el modelo apostólico, o sea, de los apóstoles para la multiplicación de la iglesia en todos los tiempos y en todas las generaciones. Nosotros ya no vamos a interpretar el libro de los Hechos como una crónica histórica de la iglesia primitiva, sino como un manual de operaciones, un manual de instrucción y enseñanza que validan y estructuran la expansión del reino de Dios, porque Lucas, actuando como un historiador, pero con intención teológica, selecciona eventos específicos para proporcionar exactitud a la instrucción ministerial. Por eso, Hechos de los Apóstoles sirve como un manual operativo que transforma los patrones históricos en una metodología estratégica de plantación de iglesias sostenibles. En otras palabras, este manual operativo, que es el libro de los Hechos, es mejor y es superior que a todos los métodos humanos que se han utilizado para la expansión de la iglesia en los últimos siglos, para la plantación de iglesias, que sean iglesias sostenibles, autónomas y con capacidad de multiplicación orgánica, no obligatoria ni impuesta. O sea, para nosotros de ahora en adelante, Hechos es nuestro manual de cómo el Evangelio crece, cómo la iglesia se expande, cómo se plantan las iglesias en casa, cómo se construyen redes de iglesias en casas. Ahora, hablemos un poquito de la intención de Lucas. Esto es a modo de repaso. Aprendimos que el libro de los Hechos en realidad es Lucas, volumen 2, que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como si fuera una sola cosa, una sola unidad operativa. Y en el Evangelio Lucas establece el fundamento de la redención de Cristo, mientras que en Hechos él está detallando cómo se ejecutó la misión global bajo el impulso del Espíritu Santo. Hechos, o mejor dicho, Lucas Hechos, es una continuidad operativa. En Lucas capítulo 1, verso 1, donde dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hechos capítulo 1, verso 1. Dice
que Hechos es el relato de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y lo que Él continúa haciendo ahora a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y eso es verdad para nosotros hoy en día. O sea, el ministerio apostólico, o sea, el ministerio de los apóstoles, no fue un invento de ellos, sino que fue la extensión del ministerio de Cristo. Y se supone, y debería ser, y es la voluntad de Dios, que nuestro ministerio, como iglesia, sea exactamente lo mismo. La extensión del ministerio de Cristo cuando Él estuvo en esta tierra. Por eso la gran comisión que está retratada no solamente en Mateo 28, sino en Lucas 24, 44, 49, es la versión de Lucas de la gran comisión, se va a desplegar en Hechos capítulo 1, del verso 1 al 8, principalmente el verso 8, donde Lucas expone el plano estratégico, donde el Espíritu Santo garantiza la efectividad del testimonio que ellos iban a dar con un desarrollo de expansión geográfico. ¿Se acuerdan? Van a ser testigos. Mis testigos van a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta progresión geográfica, esto aprendimos del comentario de Gordon Fee, por ejemplo, que Lucas estructuró el libro de los Hechos en 6 secciones claves y cada sección termina con un marcador, con una conclusión, con un resumen de cómo finaliza esa primera etapa de la expansión de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 7 de Hechos, Lucas hace un resumen de esa primera etapa escribiendo: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La segunda sección, que ya abarca el ministerio de la iglesia en Judea y Samaria, no por parte de los apóstoles, sino por parte de hombres y mujeres comunes y corrientes, donde ahí la iglesia, por causa de la persecución, sale de Jerusalén, pero rompe barreras no solamente geográficas, sino también culturales. Felipe va a predicar a los samaritanos, que eran odiados por los judíos, y esa segunda etapa, Lucas la cierra en el capítulo 9, verso 31 de Hechos, escribiendo: la iglesia tenía paz y era edificada y se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. Después tenemos la expansión hacia el mundo gentil, hacia la gente no judía, donde Lucas termina con esta reflexión en Hechos capítulo 12, verso 24, diciendo: la palabra del Señor crecía y se difundía. O sea, son todos informes, resúmenes de lo hecho por la iglesia, y marca un aspecto triunfante del Evangelio y expansivo de la iglesia. La cuarta sección, en Hechos 16:5, Lucas la termina escribiendo estas palabras: las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No dice que aumentaban los creyentes, aumentaban las iglesias. Y sabemos que estas iglesias eran iglesias en casas. La quinta sección, que es el final de la quinta... Lucas termina en Hechos 19:20 esta quinta etapa, digamos, de expansión, donde el Evangelio ya entró a Europa y a los centros urbanos, a las ciudades importantes del Imperio Romano. Hay penetración en el mundo griego específicamente. Termina así diciendo Lucas: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y la última sección, donde vemos el Evangelio, o mejor dicho, vemos a Pablo llevando su Evangelio a la ciudad de Roma, a la capital, al corazón del Imperio Romano, termina el capítulo 28, verso 31, con final abierto. Dice que Pablo predicaba el Evangelio del reino sin impedimento. Entonces, es notable que Lucas está escribiendo tanto su Evangelio como el libro de los Hechos con el fin de enseñarle a la iglesia cómo tiene que ser la obra. Cómo se ve la obra de Dios cuando es impulsada por el Espíritu Santo. Le escribe a Teófilo
que es un discípulo, para que él tenga un marco histórico claro de los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús y cómo Jesús continuó llevando adelante su ministerio, pero ahora a través de los apóstoles y de la iglesia, de los creyentes, definiendo esto, como Pablo lo define en Efesios, como el plan de Cristo. ¿Sí? Ahora, vemos acá algo muy importante: madurez en la enseñanza y una cohesión interna de la iglesia, que fueron las bases como prerequisitos técnicos para cualquier expansión de la iglesia. Ahora, vayamos un poco al modelo de Jerusalén. Volvamos un poco al principio. Una de las características de la iglesia cuando nace en Jerusalén es la unanimidad y el fundamento de una vida comunitaria. Antes de la expansión, el modelo apostólico exige una base interna de solidez espiritual y una base de operatividad conjunta, que tiene que representar una unanimidad absoluta. La iglesia comparte una empresa común y somos solidarios con esta empresa común, que es la expansión de la iglesia, predicando el evangelio a toda criatura. Y los 4 pilares de esta koinonía, como se escribe en griego, a esta palabra comunión, que perseveraban en la comunión, que no era una simple comunión de amor y devoción. Koinonía en realidad representa esta unión de empresa común, una sociedad, una asociación de hombres y mujeres con un objetivo definido. La comunión, esta koinonía, esta empresa común se manifestaba en la perseverancia en 4 dinámicas de la vida de la iglesia, que era perseverar en la enseñanza de los apóstoles, perseverar en la comunión, en tener todos una empresa común, un mismo sentir, unánimemente, en el partimiento del pan, que era comer juntos y compartir la cena del Señor, y perseveraban en la oración como una señal de la dependencia del poder de Dios para la vida y para la misión que tenían que cumplir. Ahora, este tipo de unidad fue muy útil a la hora de resolver conflictos con los que se encontró la iglesia apenas había nacido, porque ustedes se acordarán que hubo situaciones que amenazaron a la iglesia. Por ejemplo, la persecución por parte del Sanedrín, Hechos capítulo 4, donde la iglesia se reúne a orar con denuedo, pidiendo valentía, audacia para seguir predicando, mientras Pedro y Juan estaban siendo juzgados por el Sanedrín. Después aparece la oposición o la amenaza interna, como Satanás no pudo frenar con la amenaza externa el avance de la iglesia y esta unidad de pensamiento y esta comunión y esta perseverancia que ellos tenían, levantó la oposición interna con Ananías y Zafira, capítulo 5 de Hechos, donde Pedro tuvo que confrontar esta situación para perseverar la pureza de la empresa común, de la misión conjunta. Y también en Hechos capítulo 6 vemos que hay una amenaza de división cuando hay quejas de los judíos helenistas, que eran creyentes ahora, porque había discriminación de las viudas de ellas con la viuda de los judíos hebreos. Y ahí ellos, los apóstoles, organizan un equipo administrativo y de servicio, que son los 6 servidores escogidos, para atender esta necesidad y evitar el conflicto interno. Y vemos también que esta parte termina con, llama la atención que hay un factor de atracción sobrenatural por parte de la iglesia. O sea, la calidad de vida en común, como familia, eran de un solo corazón y una sola alma, generó un favor público muy masivo.
aunque muchos no se hacían cristianos, pero miraban a la iglesia con favor, con admiración. Había un poder sobrenatural de atracción y tenía que ver con cómo ellos se amaban y vivían como una familia. Y esto aprendemos que el crecimiento de la iglesia no fue resultado de técnicas de marketing, sino un producto de una vida de comunidad encarnada, que encarnaba, mejor dicho, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, que actuaba a la vez como un catalizador para que otros inconversos quisieran conocer a ese Cristo que estaba produciendo esta clase de vida y esta clase de comunidad. Y esta parte la puedo cerrar diciendo que la madurez interna de la iglesia local, de la iglesia que se reunía en casas, actúa como el combustible indispensable para la expansión espontánea. Si no tenemos una base sólida en nuestras iglesias en casa, el movimiento, la expansión de la red de iglesias va a caerse por su propio peso. Ahora hablemos un poco de la expansión espontánea, el impulso del espíritu y la persecución. El modelo de hecho de los apóstoles revela una tensión estratégica, porque mientras existe un plan divino, la expansión a veces es forzada por situaciones de crisis que rompen el estancamiento y también los prejuicios de la iglesia. Me refiero a que si no hubiera habido una persecución, no hubiera comenzado la dispersión, la expansión. Dije dispersión porque quiero hablar de dispersión. Ahora, ¿cómo fue la mecánica de esta dispersión? Bueno, Dios usó el martirio de Esteban y la subsiguiente persecución como el detonante operativo para mover a la iglesia de Jerusalén hacia Judea y Samaria, la próxima etapa de Hechos capítulo 1, verso 8. La crisis rompió el estancamiento de Jerusalén, forzando a los creyentes a superar barreras religiosas y culturales, metiéndose en pueblos y aldeas de gente a la que ellos no hubieran ido nunca a predicarles. Ahora, hablemos de la manera de Cristo en la expansión. Acá citamos al autor, al escritor Roland Allen. Él define la expansión espontánea de la iglesia como la actividad de creyentes anónimos que propagan el evangelio por un instinto natural de compartir el gozo de Cristo. Esta es la manera de Cristo y los apóstoles. Este es el patrón, el modelo acreditado por toda la Escritura y por toda la acción misionera y apostólica que fue llevada a cabo por los apóstoles. Y esto marca una diferencia, esta manera marca una diferencia con las formas y estructuras que se han intentado llevar a cabo durante todos estos últimos siglos y que no han tenido mucho resultado porque no han tenido dependencia del Espíritu Santo, sino que se ha dependido más de las jerarquías institucionales de las denominaciones y de las iglesias. Ahora, aunque la expansión fue espontánea, escuchen esto, no fue desordenada, porque esta expansión ocurrió en un contexto donde había líderes que viajaban para confirmar estos nuevos movimientos del Espíritu, por ejemplo en Samaria. Pedro y Juan fueron allí a ver qué sucedía, qué estaba haciendo Dios y confirmar a los discípulos, no para controlarlos, sino para confirmarlos en la fe y para asegurarles a ellos que eran un solo cuerpo y una sola familia con la iglesia de Jerusalén, y para validar la obra del Espíritu Santo que estaba ocurriendo entre ellos, y para que ellos como judíos tenderle una mano de amor fraternal
a los samaritanos que ahora son hermanos en Cristo. Tras superar las barreras en Samaria, la misión encontró en la gran ciudad de Antioquía su nueva plataforma urbana para penetrar en el mundo gentil. Así que vamos a entrar ahora a Antioquía, porque es el surgimiento de una nueva iglesia base y es el surgimiento del envío estratégico al mundo. La primera iglesia base fue Jerusalén, pero ahora vemos que el Espíritu Santo cambia su base de operaciones a la ciudad de Antioquía. Esto representa la transición crítica del cristianismo, que era hasta ese momento un movimiento rural judío, a un fenómeno de ciudad y entre los gentiles, que comienza en la tercera ciudad más importante del imperio. Las características de esta iglesia de Antioquía, que se va a transformar en una plataforma misionera, es que se consolidó como un centro misionero, que fue un centro donde había una mezcla de culturas, una mezcla étnica, expresada en su liderazgo, porque dice que había en Hechos 13 reunidos profetas y maestros, y tenemos a Bernabé y a Saulo, que eran judíos, a Simón, apodado el Negro, no era judío, a Lucio de Cirene y a Manaén, que era el cuñado del tetrarca, que tampoco era judío, un grupo variopinto. Esta diversidad cultural garantizó que este grupo, esta iglesia, tuviera una visión global, de alcanzar al mundo sin mirar las barreras culturales ni geográficas. Una visión transcultural. Ahora, ¿cómo fue el proceso de establecimiento de esa iglesia? Bueno, esa iglesia fue establecida en la fe. Dice el texto que Bernabé y Saulo, allá en Hechos capítulo 11, dedicaron un año completo a instruir sistemáticamente a los creyentes en la Antioquía, a enseñarles los primeros principios de la fe. Lo importante de establecer a los creyentes y a los nuevos creyentes en particular, en las nuevas iglesias que nacen, en los primeros principios de la fe. En una cultura que era pagana, hacía falta un fundamento sólido de la enseñanza de los apóstoles. Esto era y es crítico para la supervivencia de cualquier movimiento de crecimiento de iglesias. Si no, la iglesia es absorbida o llevada de acá para allá por los vientos de doctrina. En Antioquía se marcó una clara identidad espiritual, porque los mismos vecinos de los creyentes empezaron a llamar cristianos a estos discípulos de Jesús. Y en Hechos capítulo 13, del verso 1 al 3, vemos cómo fue esa reunión o ese culto de envío misionero o apostólico, que no fue un acto individualista. Saulo y Bernabé, mejor dicho, Bernabé y Saulo, no se mandaron solos a la obra de Dios. Fueron enviados por el Espíritu Santo, pero también fueron confirmados por la iglesia. Y no eran hermanos con buenas intenciones, pero inmaduros en la fe, sino que eran líderes que habían pasado la prueba del tiempo, la prueba de su carácter, hombres maduros en la fe, los mejores líderes que había en la iglesia. Esos fueron enviados a plantar nuevas iglesias. Y la iglesia local funcionó como la base de apoyo en oración, la base de apoyo económico y la base también de responsabilidad, a donde ellos volverían a dar cuentas, a dar el informe, a contar lo que Dios había hecho a través de ellos en la obra misionera, estableciendo de esta manera un estándar de asociación con la iglesia local. No una
asociación de estar bajo la autoridad de la iglesia local, sino asociados con la iglesia local para la obra de la expansión del evangelio y de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Bernabé y Saulo salen a la obra misionera, salen como socios o asociados de los líderes de la iglesia local, no bajo la autoridad de los líderes de esa iglesia, sino que ellos son enviados por el Espíritu bajo la autoridad del Espíritu. Ellos vuelven, claro, porque corresponde a contar, a dar cuenta a sus hermanos, a dar informes, pero no porque estuvieran obligados por una cuestión de autoridad jerárquica. Ahora vamos a avanzar al ciclo paulino, al método que Pablo llevó adelante, que él operó para plantar iglesias en casas en todo el imperio. Bueno, ustedes ya saben a lo que nos referimos cuando decimos ciclo paulino. El ciclo paulino para nosotros es el modelo o el patrón acreditado por el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, que garantiza tanto el avance estratégico como la sostenibilidad autónoma de las nuevas iglesias. ¿Qué quiero decir con sostenibilidad autónoma de las nuevas iglesias? Que las iglesias no se van a caer. Si seguimos el método de Pablo, ¿sí?, la iglesia va a avanzar por ciudades, por provincias y por naciones, y se van a sostener si seguimos el modelo de Pablo, el ciclo paulino, el modelo paulino. Si seguimos este modelo que está en Hechos, porque está bien explicado en Hechos, que Lucas lo escribió a propósito para que nosotros lo sigamos, y que Lucas lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Después podemos inventar nuestra forma, nuestra manera, nuestras ideas geniales. De eso yo puedo hablarles largo y tendido, y no va a funcionar. No va a funcionar como lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, al final, para volver a ser a la iglesia de Hechos, que siempre fuimos nostálgicos de volver a esa iglesia soñada, bueno, como buenos pentecostales decíamos nosotros, más ayuno y oración. Y bueno, sí, más ayuno y oración. Pero después hacer las cosas como ellos la hicieron. Porque si nosotros oramos y ayunamos y seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo y que la iglesia viene haciendo hace 200 años, no vamos a tener los mismos resultados que ellos tuvieron. Entonces, para nosotros, el método que usó Pablo, que le llamamos ciclo paulino, y ahora voy a explicar por qué, un ciclo, ¿sí?, paso 1, paso 2, paso 3, es el único que garantiza el éxito y que garantiza que la iglesia, que las iglesias se expandan, el evangelio avance y se sostengan, no se caigan. Cuando el líder o el plantador de iglesias o el pastor se va a abrir una nueva iglesia en casa a otra provincia, a otra ciudad o a otro país. Entonces, ¿cómo hizo Pablo para que las iglesias que él plantó no se caigan y el evangelio que él predicó dure hasta el día de hoy? Bueno, hay una manera, está escrita en Hechos. Entonces, el ciclo paulino es un patrón, un modelo, una forma acreditada por el Espíritu Santo, avalada por el Espíritu Santo, es la manera de Cristo y los apóstoles para la expansión de la iglesia. No es un evento aislado que hacemos una vez, cada tanto, es un proceso orquestado por el Espíritu Santo que busca establecer iglesias en casas maduras y autónomas que a su vez continúen esas iglesias con el mismo ciclo. Primer paso, si se quiere, de este ciclo, la evangelización estratégica. Proclamaba Pablo el evangelio en ciudades claves para lograr mayor penetración cultural posible. Segundo, establecía a los creyentes en la enseñanza de los apóstoles. Los instruía
sistemática y profundamente en las enseñanzas apostólicas para cimentarlos a ellos en la fe. Tercer paso, encomendaba la iglesia local, esa iglesia en casa, a líderes locales, a los ancianos, a los más maduros y mayores de ese grupo, les encomendaba el cuidado de esa nueva iglesia. Pablo nombraba ancianos fieles dentro de esa propia iglesia en casa para asumir la responsabilidad pastoral. No eran teólogos, no eran licenciados, no eran pastores con experiencia, ¿no? Pero eran los más maduros en el grupo. Y Pablo se comprometió con el crecimiento de estos ancianos, enviándole cartas, enviándole colaboradores que lo visitaran y los apoyaran en su trabajo, e incluso él mismo iba y los visitaba y pasaba tiempo con ellos, como en Corinto, que pasó 1 año y 8 meses, como en Éfeso, que pasó 2 años, y así como hizo en otras ciudades. En otras ciudades como Tesalónica, dicen los estudiosos que apenas pudo estar un par de meses, pero no se fue de la ciudad, que se fue por causa de los piedrazos, pero no se fue de la ciudad sin dejar ancianos a cargo de esa pequeña iglesia en casa que había nacido ahí en Tesalónica, como pasó también en la ciudad de Filipos. Y el cuarto paso, Pablo se retiraba y hacía seguimiento y consolidación de los líderes y de las iglesias en casas que él había plantado a la distancia. En otras palabras, el plantador de iglesias o el misionero se retira para iniciar este ciclo en otra ciudad, manteniendo contacto mediante cartas o visitas, hoy sería mediante podcast, como este que estoy haciendo, videos, audios, para mantener la enseñanza y la capacitación. Pablo lo hacía con cartas, nosotros ahora lo hacemos con videos explicativos, con audios, con podcast, etc. Pablo hubiera hecho exactamente lo mismo que hacemos nosotros en este tiempo usando la tecnología. Pablo usó la tecnología de su tiempo, las cartas. Bueno, nosotros estamos usando la tecnología de nuestro tiempo. Entonces, el ciclo paulino, primero, evangelización estratégica. Segundo, establecer a los creyentes. Tercero, encomendar la iglesia nueva a líderes locales. Cuarto, retirarse y seguir plantando iglesias en otros pueblos, ciudades y países y hacer seguimiento, consolidación a la distancia. Este fue un proceso continuo, a la vez espontáneo, que Pablo llevó adelante. Y fue lo impulsó, espontáneo en el sentido que el Espíritu Santo lo impulsó a hacer este trabajo en todas las ciudades a donde él entró con el Evangelio. Y a esto nosotros le llamamos la manera de Cristo y los apóstoles, porque este es el modelo acreditado por el Espíritu Santo, registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para apoyar un poco esta idea, que algunos entiendo que por ahí no nos agrada mucho, esto de apuntar a los centros urbanos, a las grandes ciudades, bueno, en ese tiempo tenía una explicación lógica y estratégica. Por ejemplo, Artur Pazia, él observa que Pablo se enfocó en los centros urbanos porque servían como catalizadores para toda la región de alrededor. Por ejemplo, en Éfeso vivían 200.000 habitantes en esa ciudad. Era el centro de la provincia de Asia y Pablo estuvo 2 años. Y dice Hechos capítulo 19 que toda Asia escuchó el evangelio que predicaba Pablo. Ahora, no fueron todo el continente asiático, no fue a escuchar a Pablo en la ciudad de Éfeso. Pero la gente que lo escuchaba a Pablo en Éfeso enseñando en la escuela de Tirano, llevaron el evangelio por toda la provincia de Asia. Entonces, esa es lo estratégico de los centros de las ciudades grandes, porque el evangelio se empieza a esparcir luego a los alrededores. Roma, el corazón del imperio, tenía 650.000 habitantes. Pablo llegó ahí con el evangelio. Antioquía tenía 150.000 habitantes, que se convirtió en un centro
misionero hacia el mundo gentil. Corinto, 100.000 habitantes. Damasco, 45.000 habitantes, donde Pablo estuvo un tiempo. Atenas, 30.000 habitantes. Era el centro intelectual de la filosofía griega en ese tiempo. Y Pablo fue ahí. Y plantó una pequeña iglesia ahí. ¿Sí? O sea, él apuntaba a estos lugares. Incluso él quiso ir un par de veces hacia Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 16, y lo direccionó hacia Europa, hacia Macedonia, llegando a Filipos. Entonces, yo no estoy diciendo que tiene que ser exactamente así, ni que tenemos que apuntar todos a Buenos Aires o a Paraná. Creo que tenemos que tener la flexibilidad también de escuchar al Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos abre una puerta. Pero si tengo que planear de manera estratégica, seguir el método de Pablo es sabio. Y esto también que cuesta un poco, esto de la autonomía de la iglesia en casa y del retiro del plantador de iglesias, que se va a plantar otra iglesia. Yo sé que para muchos es toda una cuestión conflictiva. Yo cuando comparto con algunos pastores sobre este tema, me dicen, me aconsejan, no, pero vos tenés que ser el pastor principal de todas las iglesias tienen que rendirte informes, los líderes rendirte informes, y todas las ofrendas tienen que venir a tu tesorería y tener el control de toda la red, porque como que vos, me dicen que vos tenés que ser como el apóstol de todos. Y yo lucho con eso, primero porque me parece que la vida de la iglesia depende de su autonomía. No de que alguien externo ejerza control y dominio y gobierno sobre las iglesias locales. Antes bien, pienso que mi rol es preparar, entrenar, discipular, ayudar a los líderes de esas iglesias locales para que pastoreen al rebaño, guíen al rebaño, aprendan esto que estamos aprendiendo de cómo esa iglesia se puede multiplicar y expandir, pero no ejercer dominio sobre la iglesia, porque cada vez que se ejerce control sobre una iglesia, esa iglesia pierde el poder de expansión. La autonomía de las iglesias fue desde el principio. Pablo les dio autonomía a las iglesias desde el principio. Se autogobernaban, se autosostenían y se autopropagaban desde el principio. Cuando el fundador de la iglesia, el plantador de esa iglesia, se retira, dice Roland Allen, es para darle lugar ahora a Cristo. Pablo le dijo a los líderes de la iglesia en Éfeso, a los ancianos, en Hechos capítulo 20, en el discurso en la ciudad de Mileto, les dijo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados, porque yo sé que no me van a ver más, me tengo que ir. Y así hacía Pablo la obra con todas las iglesias que él plantaba. No es fácil, porque hay que tener mucha fe, no solamente en el Espíritu Santo, sino también en los creyentes de esa iglesia y en los nuevos líderes de esas iglesias en casas. Hay que aprender a confiar no solamente en el poder de Dios para guiar a los nuevos creyentes, hay que aprender a confiar también en esos creyentes y en esos nuevos líderes que están emergiendo y que mañana serán pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, plantadores de iglesias. Pablo podía dejar iglesias tras periodos cortos, meses o pocos años, porque él practicaba este retiro estratégico. Su secreto era transferir responsabilidad a los líderes locales, confiando plenamente en la fidelidad divina y en la presencia del Espíritu Santo en esos creyentes, evitando así el peor pecado que cometemos los líderes, que es el paternalismo, que es la característica de la obra misionera desde hace 200 años, que las nuevas iglesias y los nuevos creyentes
tienen que depender del pastor, del líder, del fundador, del plantador de iglesia, del misionero. O sea, ser un padre espiritual es una cosa y ser paternalista es otra cosa y es malo. Busquen en el diccionario la diferencia entre ser padres y el paternalismo. Paternidad es una cosa, paternalismo es otra. Paternidad es algo sano, paternalismo es algo enfermo y no deja crecer a los creyentes. Ya casi finalizando este repaso de Hechos de los Apóstoles, quiero hablar acerca de liderazgo y redes de trabajo, redes ministeriales. La infraestructura del movimiento, según lo vemos en Hechos. La expansión global de la iglesia fue sostenida por una infraestructura de red colaborativa que equilibraba la itinerancia con la estabilidad local. ¿Qué significa esto? Significa que toda la expansión de la iglesia estaba apoyada sobre una estructura de líderes que colaboraban entre ellos, a veces viajando, itinerantes, y a veces quedándose por tiempo en algunos lugares. ¿Sí? Entonces, tenemos equipos apostólicos que van viajando de ciudad en ciudad, plantando, fundando iglesias en casas, y el liderazgo local de esas iglesias en casas. Hay dos tipos de liderazgo en Hechos de los Apóstoles. Y habrá dos tipos de liderazgos en nuestra red de casas de la palabra, siguiendo el modelo de Hechos. Y es vital diferenciar sus funciones. Y lo vemos reflejado en Hechos capítulo 20. Tenemos líderes de tipo apostólico que eran itinerantes, como Pablo, lo fue también Bernabé, lo fue también Apolos, Pedro, Juan, por supuesto, que son líderes que abren fronteras, que equipan a otros y supervisan múltiples esferas de ministerio. No solamente la iglesia, la salud de la iglesia local, sino la preparación de los líderes de esa iglesia local. Y después tenemos a los ancianos locales. Nosotros les llamamos líderes, porque no vamos a llamar ancianos a personas que tienen 30 años, ¿se entiende? Aunque lo más bíblico sería llamarlos ancianos. Y no lo queremos llamar pastores, en general, a gente muy joven todavía, porque la idea de pastor es otra dentro de la cultura evangélica, y bueno, no queremos generar ningún tipo de confusiones. Eventualmente estos líderes de iglesias en casas se convertirán en pastores, porque serán reconocidos por sus propias iglesias. En el caso nuestro tenemos, ¿no? Somos dos pastores, ¿sí? Aunque yo ahora no esté pastoreando una iglesia específicamente, pero Cristian, que es pastor también, está pastoreando una iglesia en su casa. Entonces, estas dos clases de líderes fueron claves para la expansión del movimiento en todo el Imperio Romano. Ahora, también fue clave el desarrollo de colaboradores, porque Pablo formó varios equipos de ministerio. Estaban conformados estos equipos por Timoteo, Silas, Lucas, Priscila, Aquila, Tíquico, Trófimo, Epafrodito, la lista es larguísima, Tito, que permitían la supervisión de las iglesias a la distancia. A Pablo le permitían supervisar las iglesias. Cuando Pablo estaba en la cárcel, no podía ir, enviaba a uno de ellos. Los enviaba y le traían luego el informe a Pablo. Esto era una red de líderes que se movía por todas las iglesias en las ciudades del Imperio Romano. Y esta red, no solo de iglesias, sino esta red de líderes, facilitaba el seguimiento, el discipulado, el entrenamiento a través de visitas y de las cartas que Pablo enviaba a través de ellos.
permitiendo que las iglesias resolvieran problemas que ellos tenían, crisis internas, sin perder su propia autonomía, porque Pablo les decía, esto hagan así, tiene que ser así, corrijan esto, pero de última, los líderes de esa iglesia decidían qué iban a hacer. Pablo les escribía, les decía, yo tengo autoridad para corregirlos con la vara, pero les escribo con la autoridad para edificar, no para castigarlos. Respetaba el liderazgo de los líderes, de los ancianos de las iglesias en casas. Ahora, hay un hecho importante que es lo que Pablo hace en Hechos capítulo 17, que Lucas lo registra para que nos quede como un modelo, de que también hay que desarrollar, o mejor dicho, proclamar la verdad del Evangelio en contextos donde somos desafiados a nivel cultural, intelectual y filosófico. Pablo, un apóstol del Evangelio, un rabino judío, fariseo, predicando el Evangelio entre los grandes filósofos de Grecia. Nada más ni nada menos que en la capital de la filosofía, que era Atenas. Esto nos habla de la necesidad que los líderes tenemos, no solo de conocer la Biblia, sino también de conocer las filosofías y las ideas que gobiernan la cultura y el mundo en el que vivimos. Hechos capítulo 17 demuestra esta necesidad no solo de ser expertos en la palabra, sino también manejar otros temas. No digo para todos los creyentes de las iglesias, no para la hermana Pancha, el hermano Pepito, no estoy hablando para todos los creyentes de todas las iglesias tienen que conocer filosofía griega. No. Estoy diciendo que los que estamos en el liderazgo y que somos llamados a abrir nuevas puertas, nuevos caminos, nuevas fronteras y plantar iglesias en contextos de personas con diferentes culturas y educación y clases sociales, tenemos que estar preparados no solamente con la Biblia, sino también con conocimiento de las ideas que están gobernando el mundo, nuestro país en la actualidad. Pablo interactuó con la cosmovisión filosófica de su tiempo para poder presentar el Evangelio de manera persuasiva en el mercado de las ideas. Fíjense que la predicación de Pablo en Hechos 17 a los filósofos no es la misma predicación de Pablo en Hechos capítulo 19. O en otros lugares donde vemos que a Pablo predicando. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque el público era diferente. Y ahora sí, para terminar, terminamos en el final de Hechos. Para nosotros Hechos contiene nuestra teología de la misión para este siglo XXI. El éxito del cristianismo en los primeros 3 siglos se debió a que ellos se apegaron a este modelo que vemos en Hechos. Ellos fueron fieles a este modelo. El libro de Hechos termina de una manera abrupta y abierta. ¿Por qué? Porque la historia de la misión continúa hasta el día de hoy, pero continúa sobre el mismo fundamento. Nosotros hemos recibido el Evangelio y es lo que tenemos que transmitir, pero no nos olvidemos que también nosotros tenemos una cultura, una educación, gustos y modas que no tenemos por qué meterle todo esto al Evangelio. Lamentablemente esto es lo que pasó cuando los misioneros de Estados Unidos, Inglaterra, vinieron a Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, a Sudamérica, trajeron el Evangelio y su cultura evangélica y sus denominaciones. Y nos educaron así. Nosotros no tenemos que hacer lo mismo. Una cosa son nuestras costumbres, las cosas que nos gustan, las formas que nos gustan, y otra cosa es lo que vemos en el Nuevo Testamento. No digo que tenemos que vestirnos con túnicas como en el Nuevo Testamento. Lo que digo es que hay que separar lo que es el mandamiento y los principios bíblicos y las costumbres eclesiásticas. Las costumbres eclesiásticas cambian y van a seguir cambiando. Y van a cambiar, y está bueno que cambie, porque el odre
tiene que mantenerse flexible, nuevo, para contener vino nuevo. Si el odre se pone viejo, si nos quedamos con nuestras costumbres de hacer las cosas siempre igual, el vino nuevo del Evangelio no va a fluir. Y vemos una gran diferencia entre el paradigma occidental. Paradigma significa forma, modelo, manera, método, patrón. Occidental es los europeos que nos trajeron el Evangelio a nosotros. Nosotros vivimos en Occidente, no en Oriente. Eso es paradigma occidental. Es un paradigma de iglesia institucional. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Un paradigma apostólico, orgánico, vivo. El paradigma institucional evangélico es un paradigma, un modelo de iglesia centralizado y controlado por jerarquías eclesiásticas. ¿Qué vemos en el Hechos de los Apóstoles? Que es espontáneo y dirigido por el Espíritu Santo. En la iglesia institucional, ¿qué vemos? Que depende de los recursos económicos y de las ofrendas o donaciones que le pueda mandar de algún lugar. En cambio, en Hechos de los Apóstoles, las iglesias dependen del Señor y de la generosidad de los hermanos que se congregan en esa iglesia en casa. En el modelo antiguo, cuando se abría una nueva iglesia, se compraba un terreno y se edificaba un templo. Y eso salía re caro. Y no se podía hacer más de uno cada tantos años. El modelo de Hechos de los Apóstoles, fundar iglesias en las casas, autónomas, iglesias completas, con sus líderes, con sus miembros, con sus reuniones, funcionando. Y por último, el modelo institucional de iglesia es que el fundador de la iglesia se vuelve indispensable. Sin él la iglesia no funciona. En el modelo de Hechos de los Apóstoles, el fundador de la iglesia, del ministerio o de la red, se retira estratégicamente para dar lugar a Cristo. Y como dije hace un momento, Hechos termina con un final abierto. Lo muestra Pablo predicando sin impedimento en Roma. Lucas deja la historia abierta para indicar que el ciclo de Hechos 1:8 no terminó. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra, no terminó. Cada generación, nosotros incluidos, por supuesto, estamos llamados a construir sobre este cimiento, aplicando el ciclo paulino en nuestro propio contexto. En este caso nosotros, Argentina e Hispanoamérica, hasta que Dios mande alguno a Europa, a Asia o a África. ¿Cuáles son los mandatos de implementación para la iglesia en casa? Una base de coinonía fuerte, una base de comunión, de unidad de pensamiento, de sentir, de propósito, un grupo, mejor dicho, una iglesia en casa que participa en una empresa común. ¿Son nuestras iglesias en casas una iglesia común que comparte una empresa común, que es solidaria y es generosa con sus recursos y comparte también la enseñanza? Segundo, ¿asumen los líderes de nuestras iglesias en casas, la responsabilidad de identificar y enviar a nuevos líderes que están madurando o que van a madurar? ¿Estamos mirando cuál es la próxima generación de líderes que se van a levantar dentro de nuestras iglesias en casa? ¿Los estamos discipulando en los primeros principios? Tercero, ¿estamos dando prioridad a la enseñanza de los apóstoles? ¿Tenemos un proceso de instrucción sistemática que nos libre de andar de acá para allá por todo viento de doctrina? Sí, eso tenemos. Los primeros principios, gracias a Dios. Cuarto, enfoque en la autonomía. ¿Es nuestra meta establecer iglesias que dependan de Cristo y no de mí? Y quinto, confianza en el Espíritu Santo. ¿Estamos dispuestos a practicar el retiro estratégico para permitir que el Espíritu Santo guíe a los nuevos creyentes y a esa nueva iglesia en casa? La multiplicación de iglesias
no depende de una gran organización eclesiástica, sino de la fidelidad de Dios. Tenemos que regresar, volver a la manera de Cristo y sus apóstoles, confiando en que el mismo Espíritu que impulsó a la iglesia de Hechos está hoy dispuesto a multiplicar su reino hasta los confines de la tierra. Y lo hará con nosotros si nosotros hacemos la obra a la manera de Cristo y los apóstoles. Nos vemos en el próximo encuentro, ya comenzando con la serie sobre Primera de Tesalonicenses. Un abrazo grande.